Buenas, Corio de Curiosidad Científica. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Curiosidad. Y con ustedes les habla su host Agustín Valenzuela, trayéndolo de las maravillas del universo. Y una vez más, las maravillas del universo. Y yo creo que rompiendo récord de invitación a este podcast, el gran Jorge Vélez Gualbe, el paleobiólogo. Y el caballote de aquí, siempre que viene aquí, yo termino con más preguntas que contestaciones. Y eso me gusta, ¿verdad? Eso se supone que es bueno. De eso se trata la física, de buscar las preguntas correctas. Jorge, bienvenido y gracias. Gracias nuevamente, hermano, por decir que sí. Gracias a ti, Agustín, por invitarme de nuevo y por hacer este tipo de charlas, que yo creo que es bien importante para tratar de, ¿verdad?, llevar la ciencia más allá de los libros de texto y los trabajos científicos, ¿verdad? Una forma de hacerle llegar a la gente parte de lo que yo hago y que otras personas hacen también. No, está brutal, pues voy a hacer una pequeña anécdota. Y es que ya yo llevo más de 4 años haciendo esto sin parar. Y yo empecé los primeros 2 años teniendo 7, 20. Cuando llegaba a 25 listeners, yo decía, yes, 25 listeners. Después de 2 años y pico, ahora son 80,000 y pico de personas. Así que yo creo que algo bien, la gente le interesa la ciencia. Y si el artículo de Biology Letters no lo leen 80,000, aquí lo van a escuchar 80,000. So, we're good. Brutal, brutal. Sí. So, mano, Jorge, hace poquito tú y tu equipo soltaron un artículo que se publicó en Biology Letters, por lo que estábamos hablando, que era el artículo de los odontocetos, que eran, ¿verdad?, los fósiles de Panamá, que ya mismo vamos a explicar eso, pero a mí me surgió una pequeña duda que yo creo que yo nunca, las varias veces que hemos hablado, porque siempre nos vamos nerdeando por ahí para abajo y se nos olvida de socializar como seres humanos regulares. Mano, cuéntame tu historia, cómo tú llegaste allá y lo más impresionante para mí es las colaboraciones que tú tienes en Panamá, en Perú, en Chile, en todos estos lugares, en Puerto Rico. Cuéntame un poco más de ti, mano, vamos a conocerte. Pues, bueno, yo estudié, hice mi bachillerato en geología en Puerto Rico. Y de ahí me fui en Mayagüez, antes, ahora y siempre. Entonces, de ahí me fui a hacer el doctorado en anatomía en la Universidad de Howard en Washington, D.C. Y me fui a esa universidad en particular porque ahí estaba, hasta hace poco que se retiró, estaba el experto mundial en fósiles de dugongos, ¿verdad? Que son estos parientes de los manatíes. Parece manatí, ajá. Que en Puerto Rico se conocen varias especies que existieron a lo largo de los últimos 32 millones de años. Y para ese entonces, para el momento que yo me iba ya a graduar del colegio de Mayagüez, yo había encontrado varios cráneos y lo había contactado. Entonces ya teníamos la idea era colaborar y publicar los fósiles, porque eran nuevos. Y pues en un momento él me dice, no, pues, ¿qué tal si quieres venir a hacer el doctorado conmigo? Y yo, bueno, ok. Y Wow. me tiré para allá. Entonces, pues allá por la proximidad de Smithsonian, pues fui como también a la misma vez, ¿verdad? Que estudiaba, era como un estudiante investigador en el Smithsonian. Y ahí comencé a aprender más de otros grupos de mamíferos marinos y a colaborar con el curador que llegó nuevo de mamíferos marinos fósiles, colega mío que se llama Nick Parkinson, y él como que ya tenía estas otras o algunas, ¿verdad?, colaboraciones internacionales, y gracias a él fue que me fui envolviendo más con los colegas en Perú, en Chile. La primera vez que fui a Panamá fue porque un colega de Smithsonian en Panamá lo contactó que había encontrado un delfín fósil en la costa y allá fuimos, ¿verdad? Y ese fue el primer fósil que colectamos de Odontoceto, de, como tal, de Panamá. Colectamos en el 2011, aunque ya en el 2010 ya yo había estado envuelto en un proyecto describiendo algunos fósiles de mamíferos marinos de Panamá,
que era muy completo. Hay unas vértebras de dugón, con unas costillas de dugón, con algunas costillas y vértebras de delfines y ballenas. Pero este que colectamos en 2011 era un cráneo con las mandíbulas, una escápula, algunos huesos de la muñeca. Que estaba Era, bastante completo. era bastante completo. Y era en la costa del Caribe. Y luego de eso, fue en 2011, en 2012, el 2012, ahí fue que también fui por primera vez a Chile y a Perú. A Perú ya había ido, pero de vacaciones años antes. Entonces, esta fue la primera vez yendo a Perú como investigador y a conocer los colegas que trabajan allá y a comenzar a desarrollar estas relaciones de amistad, de colaboración, ¿verdad? Que poco a poco pues, han ido rindiendo frutos a través de los años. Entonces, en 2012 me gradué del doctorado y a final de 2012 y principio de 2013 comencé un postdoc en la Universidad de Florida, en el museo, que tenían un programa, básicamente programa como de rescate paleontológico en Panamá, ya que para ese tiempo estaban expandiendo el canal y durante la expansión habían descubierto, ¿verdad?, un montón de fósiles, exposiciones nuevas de roca, porque es jungla y normalmente todo está cubierto. Y muchos de los que se conoce de la historia geológica de Panamá y la historia paleontológica de Panamá ha sido gracias a las excavaciones y a las Ajá. expansiones del canal. Sí, O sea, sí. hay varios periodos principales, ¿verdad? Cuando al principio se comenzó a hacer el canal, ¿verdad? Todas esas exploraciones, después otro momento creo que fue en los 60, que se descubrieron los primeros mamíferos terrestres. Y luego ¿verdad? Hace 10, 20 años atrás, que comenzaron esta última expansión, que se descubrieron un montón de cosas. Entonces, parte de mi trabajo como postdoc era vivir en Panamá e ir al campo con entre 4 a 5 internos a colectar en unas localidades ya establecidas, ¿verdad? Porque Marcado. cuando yo llegué ya el programa llevaba varios años. Y parte de cuando no estábamos excavando, colectando a la orilla del canal, nos íbamos al Caribe a buscar en esos mismos sitios donde ya yo había ido en 2011, que yo conocía que había mamíferos marinos, o había el potencial de encontrar mamíferos Ajá. marinos fósiles y otros vertebrados de Mioceno tal, de hace como 7, 8 millones de años atrás. Oh, wow. Bueno, pero eso es lo brutal. So, básicamente se crean los contactos porque ya con quien tú estudiaste y empezaste a bregar, ellos tenían contacto y te empezaron a enviar para allá, o es la universidad que te envía para allá, y obviamente una vez que estás allá, pues ahí están los Sí, contactos. sí, Ok. porque y también, pues también hay que ver, también tiene que ver, eh, ¿verdad? Cómo uno se va relacionando con las personas, pues puede que vaya, depende también un poco del carácter de uno. A veces Sí, hay gente que va a visitar los sitios y igual no pasa nada porque por personalidades diferentes. ¿Qué pasa? porque son no, unos huele. Entonces también creo que mi caso obviamente me ayuda muchísimo. Yo también soy latino y hablo un mismo El mismo idioma idioma. y culturalmente somos más parecidos que si fuera un gringo o un canadiense que va a Latinoamérica a hacer investigación, que sí hay, Ujú. y hay buenas relaciones con algunas personas, pero creo que se me ha facilitado un poco más Sí, desde ese punto también. de vista. ¿Verdad? Esta es la unidad del lenguaje, también representación en el caso de colegas que son más jóvenes, ¿verdad? Que vienen desarrollándose como científicos, pues ven a uno que ya está, eh, tiene un empleo como profesional y bueno, la representación sí importa. Claro. Dice representation matters.
No sé, son también cosas que uno igual, quizás al momento no lo piensa como tal, pero después uno se sienta con calma y dice, sí, es verdad, y es Claro. un poco más de presión. Mano, pero está brutal sentir. Para mí está súper brutal el hecho de que tú puedes hacer cambio o inspirar y etcétera, y a veces por simple y sencillamente ser tú y lo que a ti te gusta y te apasiona, y eso a veces la gente no lo entiende, tú sabes. Y anyway, tú también, tu esposa es de Centroamérica, so tú ya tienes, ¿verdad? Tu cultura, ¿verdad? Y disculpa que hable de tu esposa, Sí, pero sabes que tu cultura ya está, nuestra cultura boricua está ya tú la tienes involucrada con cultura de Centroamérica y otra sí, cultura latino. sí, sí. Y es que ese tipo de, sí, ese tipo de comunidad y establecer esos lazos y mantener esos lazos, los que conllevan a uno también a hacer mejor ciencia, un tipo de ciencia quizás más diversa, termina a uno invitando a uno a más proyectos y viceversa, ¿verdad? Qué brutal, Entonces, chico. A mí me encanta eso. hace que la ciencia, eso es lo bonito de la ciencia, ¿verdad? Lo puedes hacer más internacional y a veces con un buen equipo de personas se pueden lograr muchas cosas. De verdad que sí, de verdad que sí. Qué bueno es, ¿verdad? Uno sentarse y hablar las diferentes perspectivas de la gente Sí, ¿verdad? Incluso ¿verdad? Temas como hasta la misma física o lo que sea. Mano, no todo el mundo piensa igual en exacto. ella y muchas veces eso mismo es lo que le da vida a ese campo que uno estudia, que es bien diverso y dependiendo de, ¿verdad? De la cultura, muchas veces dependiendo por ejemplo, yo no creo que todo el mundo que viva en Europa va a entender a lo mejor la evolución de la manera que sucedió, ¿verdad? En países caribeños como nosotros, que tú estás aquí, tú lo has vivido, uno entiende un poco más los cambios Sí, climáticos. el contexto. Ajá, está Sí, brutal. o que igualmente entiendan lo complicado que es hacer paleo en Latinoamérica por, por los recursos que se tienen o que no se tienen, Ujú. es uno. Y dos, es complicado porque especialmente en las zonas más tropicales, la vegetación cubre todo. La vegetación y el suelo cubre todo y es básicamente cualquier pequeña exposición de roca o unidad fosilífera que, que encuentre, tienes que aprovecharla por el tiempo que dure. En Puerto Rico hay localidades que eran muy buenas en su momento y en un periodo de menos de 10 años se quedaron completamente cubiertos al punto que son irreconocibles. Oh, wow. Entonces, En 10 años. sí, o menos, o menos. Oh, wow. Eh, hay unas localidades hay una localidad que yo, la primera vez que fui en el 2000 y dentro de un periodo de menos de 5 años ya esa localidad estaba completamente, era un monte y ya no se Wow, podía era. buscar nada, ya no se podía buscar nada ahí. Wow, qué Y interesante. sacamos un esqueleto de un dugongo, de una especie de dugongo enano en Moca. Eh, todavía, Wow. todavía está sin describir en uno de esos proyectos ahí que está en Pero la lista de proyectos para ven algún acá, día. ven acá. ¿Cómo tú sabes que es un dudongo enano y no un dudongo bebé? Ah, bueno, es los animales cuando son juveniles, los extremos de la vértebra, los extremos de las costillas, los huesos tienden a ser un poco más porosos y los extremos no están completamente fusionados. Porque Mm. usualmente tienes la parte larga del hueso, un cartílago, que es la zona, como la zona de crecimiento, y después la articulación, que usualmente es ósea. Mm. Entonces, cuando ¿verdad? El cartílago no se preserva, esas partes se tienden a desarticular. O si es un subadulto, por ejemplo,
ves las partes que están pegadas, pero todavía ves la línea de sutura por donde estaban unidas. En algún momento, pero ya ese cartílago se calcificó, se reabsorbió y está el hueso con hueso, pero todavía está un poco inmaduro y entonces ves la línea Qué brutal. donde estaban divididos. Entonces, sí, ves, hay características que te permiten decidir o tener una idea de lo que llamaríamos la etapa, para decirlo en términos científicos, la etapa ontogenética del animal. La ontogenia es el crecimiento, el envejecimiento. Ujú. Puedes más o menos tener una idea. Entonces, sí, son huesos de un animal adulto, pero es tamaño Chiquito. Ajá. chiquito, enano, por Ajá. decirlo así. Hay un género de dugonco que se llama Nanosiren, el nombre más o menos obvio, nano, más Ajá. chiquito, que se conoce de fósiles en Venezuela, Florida. Hay una especie de Venezuela, descrita de Venezuela, una especie descrita de Florida, y hay huesos aislados en otras partes. En Maryland hay una mandíbula chiquitita, en Yucatán se encontró una mandíbula chiquitita que posiblemente representa nanosiren, igualmente en Cuba, y el dugongo enano este de Moca muy posiblemente representa una especie de nanosiren. Por lo menos es lo que hemos dicho más o menos, dado pistas en la literatura aquí y allá. Eso está súper chévere también porque a veces ese es el problema, como que uno a veces lee artículos científicos y es difícil ¿verdad? Por el palabreo científico. Y por eso yo creo que es importante lo que hacemos aquí, que, ajá, tú me dices la palabra científica, pero me explicas, bueno, es Sí, que, ¿verdad? Es chiquitito y tal los dos son cual. chiquititos, pero hay, Exacto. hay características obvias, esto es lo que significa. Sí, Que está sí, para bien. no perdernos en la jerga. Exacto, exacto. Mano, de verdad que me parece súper cool y me encantaría preguntarte cómo se siente ¿verdad? La experiencia porque no sé, para mí, si yo soy investigador y estamos haciendo un research y de momento conseguimos un fósil, que sabemos que ese fósil, de acuerdo al lugar donde está y ¿verdad? La cantidad de capas que tiene sobre él, Ajá. tiene 30 millones de años y más. Hay cosas que son mucho más viejas. ¿Cómo Es más, dos preguntas. ¿Cómo te sentiste la primera vez que estuviste en un sitio y dijiste, mira, ¡fua! Esto que tengo aquí probablemente tiene 30 millones de años? ¿Y cómo se siente cada vez que uno descubre, loco, estas especies que tú encuentras a veces no existen ya, a veces existieron hace 30, 80 millones de años, a veces, que eso es algo que en el último podcast que grabamos, la gente no sabe, pero estuvimos como una hora después hablando y tú me enseñaste una tabla comparativa de cientos de comparables de cositas, desde Sí, el huesito de la nariz, del huesito de aquí, del todo. huesito de acá, esto de aquí, obviamente no humano. Y tú tenías incluso una cabeza de un delfín que estaba bastante seguro que esto es una nueva especie de un tipo de delfín que no es nuevo porque es que existió y está muerto, Ajá. pero una especie que nunca habíamos encontrado. Eso no sé tú, pero a mí me vuela la cabeza. ¿Cómo se siente eso? Pues es como ese momento de eureka. Encontré, eh, Pero tú te das cuenta de eh, lo que tú estás haciendo, tú te das cuenta que tú estás trabajando y de momento, mira, puede ser que esto que yo tengo en mis manos es una especie que no habíamos puesto en la lista de especies, que probablemente tienes el chance de tú sí, inventarte el nombre y que le pongan Delfinus huarvese, porque Huarbe lo encontró. O sea, tú estás consciente de eso, porque la gente, si no, se sienta, no, tú estás consciente de lo que tú estás haciendo. sí, bueno, a veces sí, ¿verdad? Y a veces, pues, toma gran parte del proceso, es conocer bien la literatura científica. Porque si no conoces bien la literatura científica, pues cada cosa que encuentres te va a parecer algo nuevo y pues,
y no siempre es así. Eh, Claro. por ejemplo, también conocer la historia si estás haciendo trabajo de campo, conocer la literatura científica, conocer la historia del lugar, o quizás la prehistoria, eh, para entonces como que llegar a esa conclusión de, sí, esto es algo completamente nuevo. Eh, y sí, sí me ha pasado en ambos contextos, me ha pasado en el campo y me ha pasado en las colecciones, ¿verdad? Que voy abriendo aquí en el museo, ¿verdad? Cuando comencé a trabajar, parte de las primeras cosas que empecé a hacer fue abrir las gavetas, ¿verdad? Ay, Y Berto. tenía mi sheet list, eh, mi lista de especímenes interesantes, que no siempre sabía si eran nuevos o no, ¿verdad? Porque todo tiene que pasar, hay que escrutinizarlo bien. Ujú. Algunas veces sí sabía que era nuevo, como unos delfines que describí, bueno, u- dos especies que describí de delfines, uno en 2017 y uno hace como 3 semanas atrás, de delfines viejos, de hace como 30 millones de años atrás, del estado de Washington. Oh, wow. Previo a estos dos fósiles que describí, nada más se habían descrito otras dos especies de odontocetos, ¿verdad? Parientes de los delfines de esa zona. Ya yo me los conocía, había dos descritos y obviamente los dos que yo encontré aquí en la colección no se parecen en nada. O sea, y conociendo la literatura de la Ujú. región y especialmente para ese periodo de tiempo que se llama, ese periodo de tiempo geológico que se llama el Oligoceno, que es como entre 33 y 24 millones de años, mi periodo geológico favorito, Ajá. de hecho. Eh, Conociendo la literatura de ese tiempo para la región y en general, pues casi automáticamente digo, no, estos son nuevos. Muy, la probabilidad de que estos animales representen especies nuevas para la ciencia son muy altas. Y me tomó cierto tiempo describirlo. Comencé con esos fósiles, comencé a trabajar con el 2014, 2015, saqué uno en 2017 y otro 2023. Pero pues sacarlo un proceso fue muy satisfactorio porque finalmente Imagínate. pude darlos a conocer al mundo. Otras veces ha sido, ¿verdad? En el campo, como en 2006, que estaba con mi colega del Colegio Mayagüez, el doctor Hernán Santos. Estábamos en una localidad en San Sebastián, habíamos estado viendo el esqueleto de un dugong que encontraron unos estudiantes que estaban haciendo un estudio de una clase y nos fuimos caminando más arriba en la misma localidad y Hernán encontró el cráneo de un gavial. Y yo, esto es nuevo, Así, a lo automáticamente, loco. así, sí, sí, ahí en la roca, y que si no lo hubiéramos encontrado ese día, se lo iba a llevar el río. Oh, wow. Eh, entonces, rápido lo excavamos, lo colectamos y esto hay que enviárselo al experto de gaviales. Eh, ¿Verdad? Y esa ha sido otra forma también de ir estableciendo este tipo de relaciones a largo tiempo, ¿verdad? Bueno, yo no trabajo con este tipo de fósiles, pero puedo buscar quién lo hace. Ujú. Y eso fue una lección importante que me enseñó, una de muchas lecciones importantes que me enseñó Hernán, que no tenerle miedo a escribirle a otros científicos y pedirle su opinión, ¿verdad? Encuentro algún fósil interesante, yo no sé lo que es, busco quién trabaja con X o Y grupo, le escribo a ver si tiene algún tipo de interés, ¿verdad? Y así ir estableciendo colaboraciones, ¿verdad? Tener esa iniciativa, aún siendo, ¿verdad? Yo empecé como estudiante subgraduado, estudiante de bachillerato, entonces, no tener miedo, por decirlo de cierta Sí, sí. forma. Ajá. Eh, y pues el Gavial automáticamente sabía que era algo nuevo. Cuando encontré el tercer cráneo de dugongo que encontré en Puerto Rico, también sabía que era nuevo.
eh, el huesito ¡Wow! diminuto Sí, del coquí más viejo del mundo. Yo sabía del que era algo mundo, nuevo. loco, del mundo. Eh, Entonces sabía que era algo nuevo, automáticamente yo lo vi. Tomó tiempo, me tomó años en encontrar a alguien que me dijera, sí, sí, yo creo que se puede estudiar y se puede hacer algo con ese fósil. Pero yo sabía lo que yo tenía automáticamente, porque pues, ya me conocía la historia de paleontológica de Puerto Rico y el Caribe, conozco la literatura, no quiero pensar que me conozco bien la literatura, y basándome en ese conocimiento previo, pues automáticamente puedo tener una buena idea de qué es lo que estoy viendo, qué significa. Entonces, y de ahí, y partir de eso. Qué brutal. Eso está brutal porque los que te están conociendo hoy por primera vez, que lo dudo, pero el primer episodio que nosotros grabamos fue maybe hace unos 2 o 3 años y hablamos de eso, porque cuando yo vi tu artículo y lo leí, a mí me voló la cabeza de que hubiera una especie, ¿verdad? Que hubo una especie de coquí de Puerto Rico de millones de años atrás que ya no existe. Y No, loco, uno como puertorriqueño, bueno, es que ese episodio está brutal, tienen que escucharlo también, porque sí, hablamos tienes que escucharla. de piedra en Puerto Rico, que hay piedras que tienen sobre 80 millones de años o más. Así. Ahí, bueno, ese episodio está bien demente también. Es que siempre nos vamos por el rabbit hole y terminamos hablando mil cosas más. Pero es que era importante, es importante que la gente Sí, te conozca, Jorge, porque es que lo que estás haciendo está brutal. Así que con esa pequeña introducción, que ya estoy volando en canto hace rato, mano, vamos a hablar del artículo, ¿verdad? Que salió con los colegas, y no sé si quieres nombrar a los colegas, a tu grupo con que estuviste trabajando en Panamá, sí, y descubrieron unos fósiles, ¿verdad? En Panamá, ¿verdad? En el área del Mar Caribe y, ¿verdad? Es titulado de los fósiles de los odontocetos. Pero antes de hablar de los odontocetos, vamos a hablar de qué son tetrápodos, porque sí, básicamente tu expertise es bastante más basado en los tetrápodos. sí, pues generalmente los trabajos que yo hago, ¿verdad? Tiene que casi nunca, dije casi, ¿verdad? Un asterisco enorme. Trabajo con fósiles de peces o tiburones. Aunque mi primera investigación como estudiante en el colegio en Mayagüez fue un trabajo sobre los tiburones y mantarrayas de Puerto Rico, que casualmente, que nunca ha salido publicado, pero la parte de mantarrayas la estoy trabajando con unos colegas de Cuba, en una revisión de los fósiles de mantarrayas del Caribe. Entonces quizás ese Wow. final, ese proyecto que comencé o que hice en parte como subgrado hace 20 años atrás, Ah, quizás finalmente vea la luz al final del lo túnel. queremos leer, lo queremos leer. Sí, 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 definitivamente. Entonces, pues, eh, se me perdió el hilo que estaba hablando. Ah, Y vamos a hablar de qué son los de los tetrápodos tetrápodos, y de ya. lo que tú estudias Yo también realmente así, como me, paleobiólogo. voy para atrás la gente. Casi nunca trabajo, ¿verdad? Con tiburones y peces, aunque de nuevo, el asterisco. Hace el año pasado, junto con uno de mis colegas con los que trabajé, que he trabajado en varios proyectos en Panamá, que se llama Carlos de Gracia, que es estudiante doctoral. Actualmente describimos varias especies de marlins fósiles Mm. de Panamá y cambiamos algunos nombres científicos de algunas especies de otros sitios. Era todo un estudio bien bonito, bien detallado. Tardó muchas rondas de revisión, pero porque era un estudio grande. Pero pues Carlos me invitó a colaborar y no le dije que no. Y pues Ah, ahí está mi nombre también atado a la descripción de algunas especies nuevas de marlin extintos de Panamá, que también fueron colectados algunos de ellos por algunas partes concurrentes o durante algunas de las expediciones que salíamos en Panamá a colectar delfines o ballenas, mamíferos marinos, y
que no siempre, casi siempre encontramos más marlin que ballenas y delfines y Qué mamíferos casualidad. marinos. Anyway, los tetrápodos, ¿verdad? Es el grupo que incluye, la forma más sencilla de explicarlo es el grupo que incluye todos los vertebrados, ¿verdad? Los animales que tienen columna vertebral que no son peces o tiburones. Así, o sea, anfibios, reptiles, aves, Ujú, mamíferos, todos ujú. esos son tetrápodos. Entonces, principalmente la inmensa mayoría de mis trabajos son con tetrápodos, en muchos casos marinos, aunque también he trabajado con animales terrestres, ¿verdad? Como los roedores del Caribe y algunas otras cosas que estoy haciendo. Y casi todo es más hacia aquí, todos los astéricos, más hacia casi, generalmente más hacia el lado de los mamíferos, porque he trabajado con anfibios, ¿verdad? Con Ajá. la descripción del coquí más antiguo, el coquí abuelo, o coquí abuela, como diría Gary Gutiérrez. Ujú. Eh, entonces, también con los gaviales y otros restos de cocodrilos, ictiosaurios, que describimos el ictiosaurio, el primer ictiosaurio gigante en la historia del planeta Tierra, a finales del 2021. Entonces, era mi currículo quizás, y se ve es un poco diverso, aunque sí está altamente viciado hacia el lado marino y hacia el lado caribeño o Ajá. en la zona de los neotrópicos. Sí, porque tu Eh, último, tu último artículo en tu página que, actually, vamos a compartir esto aquí rapidito. Tu último artículo que pueden ir a buscarlo en Caribbean Paleobiology.blogspot. Tu artículo anterior al del que estamos hablando ahora mismo, pues tenía que ver con roedores, ¿verdad? Aquí, sí, roedores, ¿verdad? Endémicos del Caribe. Una mirada cercana a la microestructura de los incisivos, o sea, de los dientes. es un trabajo súper súper técnico, pero con resultados muy, muy, muy interesantes. Brutal. Quizás no tan llamativo como un montón de delfines extintos en un lugar donde en teoría no esperarías encontrarlo, pero estaban ahí. Bueno, pero son un montón de roedores. Eso es Sí, igual que cuando la gente que estudia las moscas, son un montón de moscas. sí. Colores, textura, whatever. No, la diversidad y de, cuando te vas al mundo de los invertebrados y de los insectos, nada que ver. Hay personas que se dedican toda una carrera a estudiar un grupo particular de moscas. Por ejemplo, uno de mis colegas aquí es el especialista del mundo en unas moscas que se llaman una familia Foridae, una sola familia. Pues son cientos y cientos de especies. Ujú. Hace 5 años atrás o algo así, describieron 40 especies de aquí, de Los Ángeles, nada más de Los Ángeles. Entonces, no, es una comparación bien injusta, la comparar invertebrados con vertebrados, Claro, son claro, menos. claro. E incluso cuando lo multiplicas por tiempo geológico, o sea, Es que sí, está sí, brutal. sí, sí, La gente a lo mejor no tiene idea, pero son alrededor de sobre 16.000 especies de mosca. Y sí, especies, dentro de cada especie hay cientos de diversidades de esa especie de mosca. Son un sí, montón, sí, incluyendo el chocolate que tú te comes. Las abejas son demasiado grandes para entrar dentro de la flor, ¿verdad? ¿Verdad? Y polinizar el cacao. Y ajá, quien lo hace es una mosca chiquitita. Y son moscas porque tienen más que dos alitas. Por eso se consideran moscas. Pero anyway, sigamos con, sigamos con odontocetos. sí, ves último trabajo que salió, bueno, el de los odontocetos de Panamá, fue una idea que yo comencé a conceptualizar luego de haber, eh, ¿verdad? Luego que estuve en Panamá, ¿verdad? Durante casi un año trabajando y colectando fósiles,
y viendo en detalle el registro fósil de ontocetos de esta formación en la parte caribeña de Panamá. Eso fue, ¿verdad? Durante 2013 que estuve ahí colectando, y había colectado o ayudado a colectar un espécimen en 2011, y estamos en proceso de descripción de ese y otros dos que yo estaba estudiando en mayor detalle, y ambos salieron publicados en 2015. Uno fue un pariente de un delfín de río, Lisminia panamensis, y bueno, pariente del delfín rosado, pariente marino del delfín rosado del Amazonas. Y el otro fue Nanocogia isthmia, que es un cachalote pigmeo, los parientes enanos de Moby Dick, por decirlo, por decirlo de otra forma. Aquí Pero tengo en el la interín, imagen. ¿verdad? Ujú. Entre yo, eh, algunos de mis colegas en el trabajo, Carlos de Gracia, que es panameño, entonces ahí ves también la conexión Ujú. de excelente científico. Eh, Él también había colectado material, quizás menos completo que los que describimos en 2015, pero igualmente importante, ¿verdad? Una vez los preparas y comienzas a determinar qué son, pues como que te das cuenta que, ¿verdad? Comenzamos a ver que había cierto patrón. Y algunos de estos especímenes que nosotros habíamos colectado, unos los empecé a preparar yo, otros los terminó de preparar otro de mis coautores en el trabajo, Aldo Benítez Palomino, que es peruano, estudiante eh, doctoral en la Universidad de Zúrich actualmente, que hizo un internado ¿verdad? Lleva años interesados en odontocetos, y ya nos habíamos conocido en un congreso en Uruguay en 2015, ¿verdad? Y, o sea, como súper motivado Aldo, entonces ya parece que también conocía a Carlos del trabajo cuando estuve en Panamá, a Carlos de Gracia, Ujú. y, ¿verdad? Parte del apoyo que tanto Aldo como Carlos recibieron como estudiantes fue en gran parte gracias a otro colega que trabaja en el Smithsonian en Panamá, el Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian en Panamá, que se llama, es el doctor Carlos Jaramillo, quien es colombiano. Su especialidad es en polen, en palinoflora, pero es un pilar de la paleontología en Latinoamérica. Y desde su posición, pues yo diría de una posición de ventaja, ¿verdad? Desde una institución con recursos como es el Instituto Tropical de Investigaciones STRI en Panamá, el Smithsonian en Panamá, pues ha apoyado muchísimas investigaciones y el desarrollo de generaciones de estudiantes latinoamericanos que pasan por su laboratorio, que tiene unos estándares muy altos, y ya como básicamente si sobrevives Ah, una o varias estancias o pasas el sedazo de CJ, de Carlos Jaramillo, pues ya eso te garantiza, es una buena carta de presentación, vamos a decirlo así. Y entonces Carlos ha sido instrumental, ¿verdad? En parte del apoyo que ha recibido eh, Aldo, Carlos de Gracia y muchos otros antes y después de ellos, en desarrollarse como paleontólogos, como geocientíficos, o en la geociencia. Entonces entre todos, ¿verdad? Entre todos en conjunto, ¿verdad? Aldo fue a hacer un internado allá, terminó de preparar algunos de los fósiles, y ya yo le había metido la idea bueno, estos fósiles de Panamá, del lado del Caribe, se parecían los fósiles que hay en tu país, ¿verdad? En Perú, en Perú. en Ujú. rocas de la misma edad. Hay cierto parecido con algunas cosas que hay aquí en California, también en rocas de la misma edad, pero principalmente con los fósiles de Perú, que son bien conocidos porque se han trabajado por muchos años, desde hace muchos años. Eh, y todo esto, de nuevo, los primeros publicaciones
fósiles de mamíferos marinos de Panamá, la primera publicación salió en 2010. Entonces, que Sí, lo todo vi. el conocimiento de mamíferos marinos fósiles extintos de Panamá es algo Es relativamente nuevo, reciente, es muy nuevo, nuevo, ajá. es muy nuevo. Eh, y pues, con esto en contexto de, bueno, esta fauna de cetáceos, de odontocetos específicamente, entre estos dos lugares son muy, muy parecidos. ¿Verdad? Entonces ya habíamos sembrado esa idea y durante el proceso de Aldo preparar los fósiles, limpiarlos para poder estudiarlos mejor, nos fuimos percatando que sí, que sí se parecen muchísimo o guardan mucha similitud con especies extintas eh, del Pacífico, de la zona del Pacífico, de Perú principalmente. Y, ¿verdad? Para poder entender por qué esto se pudo dar, ¿verdad? Porque hoy día, pensándolo desde el punto de vista de la geografía actual, no hay forma natural que estos animales se pasen de un lado a otro, ¿verdad? Que se crucen. Para allá y vamos, Eh, ajá, entonces, ajá. a menos que se cuelen ahí detrás de un bote a través y se crucen el canal, que sería algo súper, súper complicado y sería, no es que no pase, ¿verdad? Pero sería complicado, ¿verdad? Y además Déjame, ajá, da un break, Jorge. Déjame darle contexto a la gente, porque por si acaso, Corillo, que no se pierdan. En el artículo, obviamente, ¿verdad? La investigación y todo fue en Panamá, para el lado del Mar Caribe. Para la gente que a lo mejor no se haya dado cuenta, estás comparándolo con fósiles de Perú. Los fósiles de Perú están en el Pacífico, no en el Caribe. No hay manera, por los últimos probablemente miles o millones, tú dirás ahora y lo explicarás, de años, de que esta especie, que es excesivamente parecida a la que está del lado de Perú, la especie que está en el Mar Caribe, es muy, muy parecida a la de Perú. Y esa era una de mis preguntas, ¿cómo caramba? ¿Sabe? O esta especie, y me puedes contestar lo que ustedes piensan, cuál es ¿verdad? Digo, en el artículo está, pero para los oyentes, ¿cuán antiguas podrían ser estas especies o estas especies podrían ser, ¿verdad? Nuevas generaciones de una especie más vieja todavía que no han conocido, que fueron los que se pasaron para el Pacífico o viceversa, del Pacífico para el Caribe, para que la gente no se pierda, porque obviamente tú escribiste el artículo y yo lo leí. Yo sé de lo que tú estás hablando, pero ese es el punto. El sí, artículo es basado, ¿verdad?, en los fósiles de Panamá que están en el Mar Caribe y los comparables muy parecidos en el Perú, en el Pacífico. Continúa. exactamente. Entonces, era conociendo la única forma ¿verdad? Poder entender esto es conociendo bien la historia geológica de Centroamérica. Pues, ¿verdad? Y hoy conocemos, es un istmo, todo está conectado. Centroamérica conecta Norte y Suramérica, pero no siempre fue así. Hasta hace quizás como unos 3 millones de años atrás, había, había como un canal natural, ¿verdad? Que conectaba el Mar Caribe con el Océano Pacífico, más o menos a la altura, ¿verdad? La última parte de este canal era más o menos a la altura de Panamá. Está Panamá actualmente. Pues hay animales, ¿verdad? Que se dispersaban libremente, se intercambiaban las aguas, se intercambiaban las temperaturas y las condiciones marinas eran muy diferentes previo al complete cierre de este paso marino centroamericano, o en inglés Central American Seaway. Y lo normal era que estaban conectados el Ujú. Pacífico con el Caribe, ¿verdad? Y poco a poco, a medida que era, gracias a los procesos tectónicos debidos, poco a poco se fue cerrando ese paso marino hasta completar el cierre hace como
3.5 millones de años atrás, más o menos. Pero previo a esto era una vía libre. Y los fósiles que encontramos en Panamá y Perú son de aproximadamente como 7, entre 8 y 5 o 6 millones de años. O sea que Oh, wow. son previos al cierre del paso Sí. marino centroamericano. Entonces sí tenían esa, ¿verdad? Esa disponibilidad de cruzarse de un lado a otro. Y es algo que se ha visto en otras faunas fósiles, como en los tiburones, el grupo que incluye los marlins. También ¿verdad? Estudiando el registro fósil, vemos alguna evidencia de esto, ¿verdad? De esta conexión, al igual que con fósiles de invertebrados marinos. Y de hecho, mucho previo a eso, pues, esta conexión era muchísimo más amplia, ¿verdad? Y si nos vamos más atrás en el tiempo, vamos a 70 millones de años atrás, eh, lo que había más o menos en el espacio donde ubicamos hoy día eh, Centroamérica, ese espacio había una cadena de islas que hoy forman. Era básicamente el extremo este de la placa del Caribe mientras estaba pasando, ¿verdad? Entre Norte y Suramérica. Y ese frente, esa cadena, ese arco de islas, que en algún momento quizás funcionaron como puentes para animales cruzarse, ¿verdad? Esporádicamente o aleatoriamente entre Norte y Suramérica. Ese arco de islas es parte de Puerto Rico, Cuba, La Española, Jamaica. Oh, Entonces, ¿verdad? Si nos vamos, ¿verdad? Ajá, Mucho tiempo atrás. 70 millones o más, ajá. Y ya hoy día, ¿verdad? Esta zona es la parte, el extremo oeste de la placa del Caribe, es donde se encuentra esta zona. Entonces Wow. vemos los efectos, ¿verdad? Los efectos a lo largo de millones de años también de la formación y de los movimientos de las placas tectónicas, donde quizás hasta el flujo entre el Caribe o el Protocaribe y el Pacífico, quizás era un poco interrumpido por este arco de islas hace 70 millones de años atrás, y a medida que se va moviendo la placa, está un poco más libre, y ya cuando las placas se ubican más o menos en las posiciones actuales, se cambia la geografía y comienza, ¿verdad? A tener esta parte de Centroamérica un poco más emergente con la actividad, ¿verdad? Ajá. En parte por la actividad volcánica y el choque de las placas adyacentes en la región, y eventualmente, ¿verdad? Poco a poco, gradualmente, se cierra ese paso marino centroamericano. Sí. Eh, una de las cosas que hablamos en el paper es que las especies del Caribe panameño y las especies del Pacífico peruano se parecen, pero no son idénticas. So, Y hubo algún tipo de posiblemente, evolución, entonces. exactamente, posiblemente hace 9 millones de años atrás, 10 millones de años atrás, sí representaba diferentes poblaciones, ¿verdad? De cada especie, que era la misma, ¿verdad? Entre el Pacífico peruano y el Caribe panameño, pero a medida que ese paso marino centroamericano se va cerrando, se va haciendo más somero, se crea un tipo de barrera natural, y esta barrera natural corta el flujo genético entre esta población, que era toda una misma población de las mismas especies. Empiezas a cortar el flujo genético. Cortar el flujo genético, eh, pues una especie comienza quizás a mezclarse más entre ellos, los del Pacífico y los del Caribe se empiezan a mezclar más entre ellos. Eventualmente esto lleva ¿verdad? A la especiación, y terminas pasas de una población, de una especie, de una sola especie con una distribución amplia, a dos poblaciones de especies cercanas, pero distintas, ¿verdad? Y es lo que se llama especiación alopátrica, esta barrera
Ujú, Y es algo que también vemos entre las islas del Caribe, ¿verdad? Donde por ejemplo, en las Antillas Mayores, tenemos especies como el sapo concho y en las otras islas ujú. hay especies parecidas, muy cercanas, ¿verdad? Del género Peltophrine al sapo concho. Cada isla, básicamente, o cada una de las Antillas Mayores tiene una especie diferente en algún momento, ideal, en teoría o teóricamente, quizás formaron una misma población. En algún momento, hipotéticamente, vamos a decir, hace 30 millones de años atrás, Ajá. algunas de estas islas estaban amalgamadas en una isla más grande y luego al comenzar a separarse, pues comienzan a diferenciarse. Especiales. En Puerto Rico tienes el sapo concho, en la española tiene otras especies de peltofrines, en Cuba tiene otras especies, y así mismo pasa en los océanos, ¿verdad? En tierra, cuando son animales terrestres, los divides por cadenas de montañas bien altas o cuerpos de agua Ujú. impasables o difíciles de pasar, y en el océano le, le- le tienes tierra, ¿verdad? Ajá, Hay qué duro. surgimiento Ajá. de tierra firme y ¿verdad? Puede causar extinción en algunos casos o especiación. Y posiblemente algo muy parecido fue lo que ocurrió con la foca monje del Caribe y la foca monje hawaiana, que son especies hermanas. Y posiblemente lo que representa esto era una especie que tiene una distribución muy amplia y ese flujo genético también se corta por el cierre del paso marino centroamericano. O sea que no tenemos fósiles de estas focas monjes. Es algo, si me preguntas qué sería mi sueño, sí, sería encontrar fósiles de foca monje o el ancestro de la foca monje caribeña en Puerto Rico o Wow. Panamá. Sería Sí, también, sigue siendo el lado del Caribe. no sería algo descabellado. Déjame preguntarte, porque me surgió la pregunta de, ¿podemos ver algún tipo de diferencia entre, ¿verdad? El Salvador, digo, Panamá, ¿verdad? Que está para el lado del Caribe y está más al centro, Centroamérica. Perú está un poco más abajo, las temperaturas tienden a ser un poco más frías. Usualmente, ¿verdad? El verano, o digo, el invierno. En Panamá a lo mejor no es tan fuerte como en Perú. ¿Vemos alguna distinción? Digo, esto es una pregunta que podría o no contestarme, porque Ah, depende de los fósiles que uno tiene y la cantidad de fósil que uno tiene para poder compararla. Pues mira, de casualidad, esta especie en Perú tienen una aleta más grande, o son más chiquitas, o eran más gordas para aguantar más frío, o, ¿verdad? O la estructura muscular dice que a lo mejor aguantaban más peso, no sé, como que hay han descubierto, nuevamente, esto puede ser una pregunta que es difícil de contestar o no la tiene, pero tú sabes como que usualmente la evolución depende mucho de las temperaturas, no. del área, de incluso hasta el color de Sí, la gente que vive más en el norte tiende a ser más blanca, más, o sea, es algo evolutivo. Se ven rastros de algo diferente en algún tema así? posiblemente se vea algo así. No conozco tan bien el registro de organismos o de otras especies de organismos que ocurran en ambos, bueno, en ambas zonas, a ese nivel de detalle. Sí sé que hay muchísima evidencia de especies hermanas de equinodermos, bivalvos, otros invertebrados y incluso vertebrados marinos que tienes en el lado Pacífico de Panamá y toda esa zona, quizás Ujú. hasta el norte de Perú, que es la parte que es un poco más tropical, eh, y el Caribe. Entonces, tenemos los fósiles de ontocetos que describimos son como un punto, uno de muchos puntos Ujú. que demuestran los efectos de especiación
causados por el cierre de este paso marino centroamericano. Lo otro que también es que las condiciones de ambos, del Océano Pacífico y del Mar Caribe cambiaron. Particularmente el Caribe se hizo en general, una vez corta ese intercambio de agua, el Caribe se hace un poco más cálido, más salado también. Mm. Entonces ahí coincide, coincide también el cierre del paso marino centroamericano, coincide también con la extinción de los ducongos en el Atlántico y el Caribe. Y posiblemente tenga que ver algo con la extinción de los dugongos y la invasión de los manatíes desde los cuerpos que ya existían en cuerpos de agua fresca en Sudamérica hacia el océano. Y de ahí sale el manatí caribeño, por ejemplo. Y El mar eso era lo caribeño que, y el africano. sí, eso era lo que iba a preguntar. Cuando hablaste de los dudongos, rápido pensé como que, ajá, ellos están extintos y hay un montón de ellos cerca de Chile, ¿verdad? Si no me equivoco, en uno de tus artículos, no, mentira, yo creo que fue No, cuando hablamos, dudongos. creo que fue cuando Ah. hablamos. Eh, ya, ahora no estoy seguro, pichén, pero creo que la última vez que hablamos, no estabas en Perú, creo que estuviste en Chile y por alguna razón en Chile hay una gran variedad ¿verdad? De fósiles, si no me equivoco. Marino. Ajá, Ahí, bueno, ajá, en, marino, en, claro. Ujú. en el norte de Chile, en la región de Caldera, si mal no recuerdo, es la región donde se origina Condorito, para los que Para los son amantes del suficientemente cómic, viejos para conocer para a los amantes Condorito. del cómic. Sí. En esa escena, esa zona, de adentro de la zona del desierto del Atacama, hay depósitos marinos muy parecidos a los que hay en Perú, mismo periodo de tiempo, muchos de los mismos animales. Y ahí lo que consiguieron, ahí lo que descubrieron mis colegas fue como un cementerio de ballenas. De ballena, sí, Entonces los cachalotes. Ujú. que representan posiblemente un varamiento en masa que pasó hace como 9 millones de años atrás, causado por marea roja, por un toxic harmful algal bloom. Sí, que eso pasa Eh, aquí ¿verdad? Aquí donde yo vivo, el Golfo de sí, México, sí, sí. todos los años. Y incluso hay un episodio. Toda esa escorrentía ahí llena de nutrientes. Ahora mismo está pasando acá en California. Hay un episodio de Harmful Algal Blooms que está afectando un montón los delfines, los lobos marinos, otros Ujú. pinípedos. Especies Pero esto, grandes se están sí, muriendo. sí. Digo, en parte por la falta de oxígeno del agua, por el calor tan fuerte, se terminan asfixiando y crean más Y porque bacterias. se Sí. envenenan por las algas, Ujú, se ujú. intoxican. Y es algo que pasa actualmente, quizás en algunas ocasiones exacerbado por malas prácticas de manejo de agua de escorrentía o malas prácticas o quizás prácticas no ideales de agricultura que terminan con un montón de nutrientes extra llegando al océano que no Ujú. deberían estar ahí. Y otras formas más naturales, pero es algo que de manera natural lleva ocurriendo en el planeta por más de al menos como 9 o 10 millones de años, basándonos en nuestra interpretación de los fósiles y de los sedimentos y lo que vimos en este sitio en el norte de Chile. Eso es lo que hay ahí. Es bien surreal ir a este sitio y ver todos estos fósiles de ballenas, Ujú. eh, todos varados ahí. Al menos en algunas partes, en algunas unidades, al menos hasta como 30 diferentes ballenas. Oh, wow. Algunas de como ballenas enteras, como de 24 pies de largo, perezosos acuáticos.
Wow, tú me dijiste eso la otra vez. Yo estaba volando en Delfines, canto. Yo tuve que buscar. delfines morsas, pingüinos, marlins, Espérate, voy a tener que todo. buscar los perezosos acuáticos, porque la otra vez yo lo busqué y a mí me voló la cabeza. Porque yo había ido, yo creo que la última vez que nosotros hablamos, yo había estado en el Museo de Historia Natural de Washington, D.C. y Ajá, tienen el perezoso gigante, un megaterio ajá, impresionante. diantre. Y creo que hablamos de eso. eh, y tú me dijiste, no, es que hay uno acuático. Y dije, ¿qué? Sí, sí, ¿Qué sí, tú sí. dices? En la ausencia o escasez más bien de dugongos en el sur en la zona sur del Pacífico, los perezosos evolucionaron a ocupar esos espacios ecológicos. Era esto, Eh, qué cosa loca. Era esto de lo que era. sí, sí. Era esto. Obviamente son dibujos que actually, qué bueno que llegamos aquí ahora. Me acordé de algo que es importante hablar Sí. y Ah, probablemente hay. ese está en exhibición en el Museo de Historia Natural en París. Qué brutal. Mira Sí, esto. Qué brutal. Qué lo que era, loco. Este planeta está bien loco. sí, Loco, es tú Go sabes Home Your lo Drunk. difícil que es crear vida y este planeta tiene vida con ganas. Sí, ¿Sabes lo difícil? Es más, ahora mismo yo estaba leyendo, no lo estaba que no leyendo, conocemos. mentira, no estaba leyendo, estaba escuchando un programa y la muchacha estaba hablando de exoplanetas Ajá, y yo ni había pensado en esto. Yo tuve una conversación con el profesor Abel, Abel Méndez, sí, tremendo, brutal, el tipo un caballote, saludo a él y gracias por la oportunidad. Mano, y él explica lo difícil que es tener vida, pero yo ni siquiera había pensado en la parte de física, de cómo funciona la radiación y cómo funciona la atmósfera. Y estoy escuchando este programa, eso fue hoy o ayer, no me acuerdo ahora mismo, es que escucho tanta mierda. Este, pero, mano, algo que yo ni había pensado es que todo el tiempo que uno habla de vida en un planeta, habla de la distancia, ¿verdad? El Goldilocks zone, como que la distancia perfecta del Sol, que no sea muy frío, no sea muy caliente, que tenga una atmósfera, que la atmósfera sea densa, que haya agua en el planeta, porque la vida como la conocemos tiene que ajá, haber agua líquida, sí, porque si tienes vapor igual es un problema. Para tener vida fuera del agua, como tú, yo y todos los animales y especies que caminan en tierra, que no viven dentro del mar, tiene que haber agua líquida, pero tiene que haber temperatura para que esa agua se vuelva vapor y llueva, porque necesitamos lluvia en la tierra. O sea, no son solamente esos detalles, es que hay varios tipos de estrellas, muchos tipos de estrellas, desde enanas rojas, hay estrellas más pequeñas todavía, nuestra estrella, que es un tipo G, estrellas mucho más grandes, estrellas gigantes, gigantes azules, hay un montón de ellas. Pero yo no había ni pensado, no había ni pensado en que, espérate, nosotros como quiera tenemos todas estas cosas, sin contar que la luna nos mantiene en una posición estable para no irnos a lo loco por ahí. Todo es específico en este planeta. No solo eso, es que en nuestra atmósfera nosotros tenemos una capa que nos cubre de los rayos ultravioleta. Si en nuestra atmósfera no hubieran, ¿verdad? Una atmósfera que tuviera un poco, ¿verdad? De moléculas de agua o moléculas que para los que no saben, ¿verdad? El oxígeno son dos moléculas ¿verdad? Dos átomos de oxígeno, el oxígeno. Pero si tú mezclas tres átomos de oxígeno, tenemos ozono. Y si no tuviéramos esa capa de ozono, que otro químico que se tiene que mezclar, los rayos ultravioleta nos asesinarían. Nosotros cogemos 2 a 5% de rayos ultravioleta y te da cáncer. ¿Sabes? Tú sabes lo difícil que es. Imagínate si en tu atmósfera no estuvieran estas moléculas, no se generaran, no llegan, ¿sabes? Y mira todas las especies ridículas, hermano, cuando tú ves este tipo de especies, este tipo de evolución, mano, es que la naturaleza, todos los experimentos biológicos, como me gusta decirles a mí,
todos los experimentos biológicos fallidos que han habido, o fallidos desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Porque no están presentes ni tienen descendientes hoy día, que han existido a lo largo de los millones y millones de años de vida en el planeta, los que conocemos y los que nos faltan por conocer, ¿verdad? Porque aquí donde estoy sentado, pues, y nada más en la colección, sé que hay mínimo una docena, quizás algo más o menos por ahí de especies que son nuevas para la ciencia y todavía están sin describir, eh, nada más de Ontoceto. Entonces, pues multiplica eso por todo el tiempo geológico que ha existido. Y, pues para mí el perezoso terrestre y el delfín morsa, que es otra cosa que existía hace 5 o 6 millones de años atrás en los que hoy día Delfín Morsa. Chile y Perú, son este tipo de experimentos biológicos que fueron muy exitosos durante un periodo de tiempo relativamente corto y que hoy día no dejaron descendientes directos, pero por lo menos se preservaron sus huesos para poder nosotros estudiarlos, interpretarlos ¿verdad? Y decirle, go home evolution, you're drunk. Ajá. Yo no sé si esto es una foto de un delfín morsa, pero no parece, pero no sé. Sí, sí, Maybe, yeah, sí, pasa por ahí. es algo así. Busca Odobenocetops. Pero mira, aquí Ese, hay, mira, ese otro al otro lado. Ese es una de las mejores. wow, pues tiene hasta un parecido en esto aquí, como si fuera los mismos dodongos también, la boca. Sí, 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 eran como de hocico grande, pero tenían dos colmillos. Ujú, Es qué como lo si que. agarraras un narval y le doblaras el colmillo Ajá, hacia atrás. Solo que los Odobenocetops tenían, ¿verdad? Eran más como morsas porque tenían dos colmillos, pero ajá. tenían uno grande y uno pequeño, ¿verdad? Y el colmillo es un diente altamente modificado y es Ujú, pesado. Entonces, cuando miras la primera vértebra del cuello, ujú. el atlas, que es la que sostiene la cabeza, la mitad de la vértebra del lado opuesto al colmillo tiene unos procesos o las zonas donde se amarran los músculos son más pronunciados que el otro lado. Y seguramente, ¿verdad? El peso. Compensando el peso, ¿verdad? Del colmillo que tenía en el lado opuesto. Bueno, es que todo, hasta nosotros tenemos, los dientes de nosotros son específicamente diseñados para cortar y después masticar, ¿sabes? Es que, Sí, wow, es que está bien loco. La naturaleza está bien loca, de verdad que sí. eh, sí, yo creo que, ¿verdad? Una de las cosas que para mí, ¿verdad? Y quizás estoy desde mi punto de vista viciado como persona que describe especies extintas, quizás como un taxónomo de especies extintas, algo que hace falta más, es quizás promocionar más la precisión por las especies que tenemos en el planeta y que existan más personas dedicadas a estudios o a documentar la diversidad que tenemos ahora y la diversidad que tenemos en el pasado. Porque hay, te digo, como paleontólogo hay muchísimo trabajo por hacer. El problema es que no hay muchísimo trabajo ¿verdad? Para emplear personas que hagan ese tipo de trabajo, lo cual yo creo que es algo muy lamentable. Déjame Eh, preguntarte. Porque pues hay grupos ajá. No, no, perdón, sí, termina, disculpa, pensé que había acabado. No, nada, es que pues hay grupos de los cuales quizás en un momento fueron estudiados y ahora están rezagados porque no hay expertos que los estudien, animales y plantas actuales. Y ahí quizás cierto nivel de escasez de taxónomos, que
es algo que no debería hacer, ¿verdad? Desde mi punto de vista debería ser, ¿no? Las instituciones deberían apoyar más este tipo de trabajo porque eh, entre granito y granito de arena, entre especie y otra especie, estamos documentando la historia de la vida en el planeta desde el Ajá. pasado, millones de años hasta, ¿verdad? Hasta ahora. Eh, y hay que, en muchos casos, pues hay que apurarnos antes que se extingan especies que están sin describir. Oye, que algo que tú dices que pienso que es súper importante es que eso funciona exactamente como la historia en el mundo. Si repetimos nuestra historia, o puedo decirlo al revés, si conocemos nuestra historia, hay historia que no queremos repetir, pero también si conocemos la historia del pasado de esta especie, podríamos entender cómo era la vida en algún momento, cómo ha evolucionado esa vida, hacia dónde nos dirigimos y si lo que apunta, lo cual entendemos bastante que estamos bastante jodidos con el calentamiento, pero podemos a lo mejor entender cosas que en algún momento fueron importantes para la existencia de ciertas especies que podemos a lo mejor concentrarnos hoy en día en tratar de volver a esos puntos, aunque no podamos arreglarlo todo de cantazo. Y por ejemplo, eso mismo, ¿verdad? Como los dodongos que se extinguieron, una vez se fue poniendo un poco más cálido el agua, ya probablemente ellos no podían sobrevivir en ese tipo de temperatura y fue una evolución a los manatí, pero no el dodongo, tú sabes. Exacto, sí. En el caso de los dugongos, pues se extinguieron localmente, ¿verdad? Porque existen todavía en la zona del Indo-Pacífico. Se extinguen localmente en el Caribe y en las Américas, pero ya están, los manatí ya habían llegado acá hace millones de años atrás, solo que estaban, yo pienso, mi hipótesis es que estaban quizás rezagados a los cuerpos de agua fresca en Sudamérica, en la región del Amazonas, y una vez se extinguen los dugongos, queda como que queda ese espacio ecológico, y los manatíes pues se aprovechan. Dice, "Ah, espérate, ya está desocupado ese terreno, lo vamos a invadir." Eh, Porque si hay algo que se ve mucho en la historia de la vida en el planeta, en muchos casos, no todos, ¿verdad? Pero es como si tienes una película vieja y haces un remake, ¿verdad? El plot es lo mismo, solo que pues reemplaza a los actores por unos actores nuevos, más jóvenes o más contemporáneos. Pero la trama sigue siendo la misma, ¿verdad? En este caso, tenía estos animales, estos mamíferos marinos, herbívoros que se comían los pastos marinos, que eran los dugongos. Out con los dugongos. Ah, mira, aquí vienen los manatí. Mamíferos, marinos, herbívoros que se comen los pastos marinos. O sea, ecológicamente son roles muy parecidos. Durante la era de los dinosaurios no habían delfines y ballenas, pero tenías reptiles marinos que ocupaban, más o menos, ocupaban esos espacios ecológicos. Tenía ictiosaurios gigantes, macropredadores, quizás había algunos que hasta, algunas especies de reptiles marinos que hasta filtraban alimentos, como hacen las ballenas hoy día. Ujú. Se extinguen todos estos reptiles marinos de la era de los dinosaurios, los ictiosaurios, los plesiosaurios, piosaurios, y en un periodo o sea, se extinguen, pasan quizás como 16 15 millones de años atrás, ¡pum! Empiezan las ballenas. Espérate, hay un montón de comida ahí en el océano. No hay nadie, hay bien pocos Ajá. animales comiéndose, pero vamos para allá. Entonces, pero ecológicamente son cosas bien parecidas. Tiene estos depredadores grandes con forma, en algunos casos con forma de cuerpo, ¿verdad? Convergente, que son muy parecidas porque Ajá. son quizás formas de cuerpo o características que son óptimas para lo que están haciendo. Sí, En exacto. el sur del Pacífico nunca ha habido morsas.
Bueno, este delfín se adaptó, evolucionó características muy parecidas a la morsa, muy probablemente para alimentarse como hacen las morsas en, ¿verdad? En un caso de convergencia, ¿verdad? Cosas completamente que no están relacionadas, pero que evolucionan de unas formas muy similares para obtener alimentos de cierta forma específica o ciertos tipos de alimentos, ¿verdad? Tener ciertos tipos de ecología. Entonces, ¿verdad? Son cosas como muy parecidas, pero Ajá. con, ¿verdad? Misma película, un remake, pero con actores diferentes, quizás. ¿Tú sabes a lo que me lleva a eso? Qué bueno que me dijiste eso, porque eso me lleva a básicamente lo primero que estábamos hablando, de el poder conocer, entender cómo funcionaban las otras especies, al Sí, mismo tiempo se crea, ¿verdad? De acuerdo a lo que entonces ahora acabas de decir, el balance de la vida en el planeta. Y antes habían unos animales que se encargaban de estas plantas, o en el caso de, ¿verdad? De los manatí, pues los dodongos se extinguen, pues estas plantas puede ser que se esparzan de una manera que puede terminar siendo problema para otras especies, pues tú ajá, necesitas un animal que tenga el trabajo que tenía el animal anterior para sí, crear eso, porque incluso eso lo vemos mucho en qué sé yo, con los lobos o con los cerdos exacto. o con los whatever, si no tienen depredador, pueden dañar otra, ¿verdad? O extinguir otra especie. Y por eso es bien importante entender la importancia, ¿verdad? Valga la redundancia, de, creo yo, conocer la historia de, bueno, si esta especie se chavó, se extinguió, ¿por qué razón se extinguió? Ah, qué suerte que 70.000 años después llegó esta otra especie, porque si no, tal fauna, flora o lo que sea, pudiera acabar jodiendo más especies que a lo mejor es la que, como hablamos ahorita, las moscas, no hubiera chocolate riquísimo si Sí, extinguimos esa mosca, no pudiéramos beber chocolate eso. o no crecieran plantas si jodemos las abejas hasta que vuelva en cientos de años algún tipo de insecto parecido a la abeja que polinizaría otra mosca, porque las moscas polinizan con cojones Las también, moscas son ¿sabes? polinizadores muy Ajá. importantes, las moscas y So, escarabajos. ujú. La, So, la, las abejas son las stars, los que ajá. representan los Las main. procesos de polinización, pero hay un montón de otros organismos, ¿verdad? Si no me equivoco, el 70 o 70 y algo de por ciento, pueden buscarlo, pero estoy bien seguro que sobre el 70% de las plantas o ¿verdad? Especies que las abejas polinizan, el 70% de las moscas lo hacen, para que tengan una idea. So, obviamente, 25% es un gran por ciento, pero por lo menos el 70% moscas lo polinizan. Y otras especies de insectos. Pobres moscas quedan Queda- rezagadas a las especies que se la pasan paradas en mierda. Eh, porque Es lo como primero que una o piensa dos especies es que se lo que paran uno aquí en la piensa, mierda y ya todas son malas. sí, todas las moscas son malas, ¿no? Hay un montón de moscas que son útiles, ¿verdad? Que Sí, las abejas se llevan todo el, se sí, llevan porque todo el crédito. como ellas son bonitas y ellas hacen twerking, como ellas hacen twerking también, pues, pues, Sí, sabes que ¿verdad? el twerking Sí, gana, las moscas no hacen twerking. So. sí, exacto. Bueno, Jorge, antes de terminar con este episodio, no quiero irme sin hablar de dos cosas. Algo que medio mencionaste ahorita que tiene que ver con la última vez que hablamos fuera de cámara, que fue que hablamos como una hora y pico más, fuera de cámara, tú estabas diciendo que hay muchas especies ahí en tu trabajo y etcétera, pero el problema es que no hay biólogos o gente experimentada con un conocimiento básico de especies para poder categorizar, ¿verdad? Esta especie para que entonces pasen al proceso que tú haces o algo así por el estilo fue lo que hablamos, y porque no hay suficiente gente estudiándolo o haciéndolo. ¿Cuál es el problema ahí? Yo creo que es una combinación ¿verdad? De factores, ¿verdad? Usualmente, como que la ciencia de describir y estudiar especies, como que a veces
no siempre se ve como algo que sea muy llamativo, pero es crucial, es sumamente importante, ¿verdad? Para documentar, documentar la biodiversidad actual y la biodiversidad en el pasado de nuestro planeta. Eh, También a lo largo de los años, como que en general, muchísimas instituciones como que se han ido eliminando este tipo de posiciones. Por ejemplo, la cantidad de personas que quizás trabajaban en museos como el de Smithsonian, que tenía a veces el experto en braquiópodos del Paleozoico, el experto en braquiópodos del Mesozoico, ¿no? Que había un experto casi por cada grupo y en muchísimas instituciones ha sido así. Al pasar de los años, como que ese nivel de expertise como que se ha ido eliminando posiciones, lo cual, ¿verdad? Crea escasez de trabajo y obviamente hace que no haya tantas oportunidades de personas tener un empleo que incluya, ¿verdad? Descripción de especies nuevas. En ocasiones creo que eso a veces parte de la razón por la cual quizás hay cierta escasez de taxónomos y es muy, muy lamentable, ¿verdad? Eh, no es que la gente deje de intentarlo, obviamente. Yo creo que todos deberíamos, dentro de lo que podemos, meter presión Ujú, ¿verdad? Para que esto se mejore, ujú. o por lo menos que no se pierdan tantas plazas, porque es algo bien importante. Y no sé, para mí la taxonomía es cool porque es parte del proceso científico, eh, viene desde un punto de vista, ¿verdad? De la curiosidad de cada persona, de tratar de entender qué especies está, qué especie estás viendo, si Ujú. descubriste algo nuevo o no. Eh, para mí es Ah, un yo pienso que eso está proceso, súper cool. para mí es un Súper proceso cool. bien divertido, ¿verdad? Porque ahí te vas en tu Ajá. rabbit hole en la literatura y comparando y leyendo y ¿verdad? Gran parte del proceso de aprendizaje como científico, como persona que trabaja con diferentes especies. Y no solo, ¿verdad? La taxonomía es una parte eh, de lo que yo hago como paleontólogo, sino que también pues trato de combinar todo esto con qué tipo de historia, qué otro tipo de datos puedo obtener del fósil, cómo puedo tratar de entender otros aspectos más abarcadores de la ecología, Ujú, de la distribución geográfica de ciertos grupos, estudiando los fósiles, ¿verdad? Más allá de, de andar solamente describiendo especies nuevas, que quizás eso fue parte del problema, porque a lo largo de muchos años, y si buscas en la literatura científica, hay muchos trabajos que son muy escuetos desde el punto de vista de otro tipo de detalles que pudieron haber obtenido del fósil. Y es como, se describe una especie nueva, es así, ya. mm, Y a veces, muy eh, básico. ¿verdad? Ajá, como que se dedicaban mucho a describir especie nueva, especie nueva, sin adentrarse en otros aspectos que quizás podías obtener, otro tipo de información que podías obtener analizando el fósil un poco más o tratando de verlo desde un punto de vista más amplio. Ajá. Eh, Al menos esa parte yo siento que ha mejorado, ¿verdad? Ahora y que también tratamos de utilizar todos los tipos de datos que podamos obtener de los huesos o si son especies actuales, combinar morfología con ADN, con Ujú, distribución geográfica, con la batimetría, qué profundidad, si es en el océano, qué profundidad se ajá. encuentra, todo ese tipo de aspectos hace que los trabajos sean más interesantes. Y eso, la mejor forma muchas veces de lograr eso es
teniendo este tipo de relaciones colaborativas con muchos colegas, o con, ¿verdad? Que te ayudan a tener otras perspectivas, quizás tú no conozcas parte de la literatura que esos otros colegas Ajá, sí la conocen mejor y te aportan al enriquecimiento de tu trabajo como científico. claro, claro, claro. Mano, pues es que a mí me parece bastante impresionante, pues de la última vez que hablamos era eso, como que no había suficientes personas haciendo esa parte del trabajo de poder identificar y catalogar antes de pasar al proceso de comparación y todo eso. Y, mano, compense, porque es que, no sé, para mí la investigación es otra cosa. O sea, la investigación y analizar y comparar y tener especies que tú podrías tener en tus manos, una especie que de momento es una especie que no se había encontrado nunca. Yo pienso que eso está bastante demente. Eh, pero, con eso dicho, quería cerrar con la pregunta de si hay algo que el público en general o, ¿verdad?, podemos nosotros hacer, porque sé que es un poco difícil para que ¿verdad? Ciertas publicadoras, ¿verdad? O publicaciones acepten los artículos o etcétera, y tiene que ver mucho con poder encontrar cuerpos enteros o forma entera, y exigen cosas como hasta dibujos de eso y pueden costar un dibujito Sí. para que la gente tenga una idea de lo que tú demostraste aquí, que les voy a enseñar para que tengan una idea por si se les olvidó lo que estamos hablando. Este dibujito que hay aquí abajo, esto que ven aquí abajo, Corillo, para los que lo están Ese no viendo. fue Sí, el que costó, ese no sé cuánto costó, el que sí, costó no, unos ese $12. es el problema, es que esto cuesta mucho Pero toma dinero. mucho tiempo, ¿sí? Y Ujú. tiempo de los artistas y trabajar junto con los artistas. Y usualmente es un problema no tanto de la publicadora, es un problema más de diseminación de la ciencia, especialmente en paleontología. Se complica si solamente tienes fotos de los fósiles, ¿verdad? Si tú Como, tratas por de ejemplo. hablar con la prensa o con otros medios para ayudarte a diseminar tus proyectos científicos o trabajos científicos que has hecho, si le enseñas fotos de huesos, pues como que no es muy, no es Sí, muy sexy, por decirlo así. sí. Entonces básicamente tienes que ver la forma de, no sé, trabajar con algún artista que te haga reconstrucciones de cómo, que trabaje contigo y te haga reconstrucciones de cómo los animales se veían en vida. Y quizás eso acapara, pues sí, acapara más la atención del público en general y facilita la diseminación de la ciencia y que pues, las personas crean un poco más de interés en la ciencia, pero pues uno también tiene que pagarle ¿verdad? Su precio justo a las personas que hacen estos trabajos. Y no, sí, se dificulta porque los fondos para hacer ciencia usualmente no son muchos. Está un poco limitado y tenemos que ver un balance de, ok, este trabajo tendrá suficientemente impacto como para tratar de comisionar una reconstrucción del animal en vida para que facilite la diseminación del mismo y que el público aprenda más sobre algo de la ciencia, de parte de la ciencia que hacemos o no. O mejor Ujú. me guardo ese dinero quizás me sirva mejor para visitar una colección en otro país o en otra institución para suplementar otros estudios ¿verdad? Que están en proceso. Entonces es un poco complicado, un poco. Por eso, ¿hay alguna manera que el público en general pueda decir como, mira, porque usualmente Smithsonian y todos estos museos, tú vas y no te cobran? Tú pones dinero si tú quieres, todos estos son fondos usualmente federales o compañías privadas o entidades que dicen, yo creo en esto. O sea, que
lo que estoy diciendo significa que no hay chavo. Exacto, exacto. Yo he tenido muchos episodios, he tenido entrevistas que incluso con Mónica Feliu hablé una vez con Débora Martorell y siempre les digo lo mismo. El problema con la ciencia es que los Sí, fondos, cuando son muy pocos y nos los demasiado. estamos peleando entre muchos. Exacto. Y a veces tú tienes una muy, muy buena idea o tienes una idea que ya está funcionando, como por ejemplo, el mejor ejemplo que puedo darle es el Observatorio de Arecibo. Tremendo observatorio. Hace 2 semanas atrás yo saco un video porque probamos, se logró conseguir una manera de cómo ver las ondas gravitacionales y ver la distorsión del fondo del espacio de ondas gravitacionales. Parte de esa información vino de 15 años de observaciones en diferentes partes del planeta, incluyendo el Observatorio Agresivo que recopiló esa información. Pero, ¿qué sucede? Tú tienes que decidir, miren lo difícil que esto es, decidir que los pocos chavitos que tú tienes, seguirle en proyectos brutales como era el observatorio, pero el problema es que el observatorio tiene casi 50 años, aunque seguía dando buena información, Ajá. o seguir a proyectos modernos. No deberíamos de estar peleándonos tanto por el dinero si hubieran, ¿verdad? Lamentablemente es bien difícil decir, sí, denos más fondos y ya, Sí, pero porque a la gente lo que le gusta es cuando le llegó la Tylenol a su casa que le quita el dolor, pero la gente no exacto. sabe que detrás de eso hubo un gran trabajo. La gente le gusta saber de que los huesos funcionan de esta manera o que en 1850 Joseph Lister descubrió que, mira, vamos a usar antisépticos porque la gente se está muriendo. ¿Sabes? Todo eso, cuando operaban a la gente, va para darse cuenta y crear algo tan sencillo como un microscopio, que hoy en día un microscopio lo tienen nenes de 5 años, les regalan microscopio de regalo para que vean las hojitas y whatever. Eso fue bien importante hace menos de 200 años atrás. Y todo eso es por la investigación y la investigación toma tiempo, dinero, esfuerzo y el dinero no es suficiente. Con todo eso que he dicho, Jorge, ¿hay alguna manera que la gente pueda aportar, donar, enviar fondos o algo para estas instituciones o específicamente, ¿verdad? La institución que tú trabajas o, ¿verdad? Los trabajos que tú llevas haciendo, que como esto mismo, que hasta un dibujo puede costar Sí, sobre $2,000, $4,000 a un solo dibujo para poder llevar la ciencia a que alguien diga, pues está bien, me importa después de todo ese trabajo extenso que ustedes llevan haciendo por años y años y años, estudiando, comparando, creando tablas maravillosas, que tú me enseñaste la otra vez, unas tablas de comparaciones, que eso tiene que haber llevado años con ganas, pero años con sí, ganas, para tú poder tener esa base de datos. Es súper difícil que sí, sí, después de todo son, ese trabajo, porque alguien no pueda hacerse el mental picture de cómo se ve algo, todo ese trabajo se va por la borda. sí, o es ignorado, la gente no entiende el mensaje o la ciencia que estamos tratando de comunicar, ¿verdad? Y sí, pues, hay muchas cosas que las personas pueden hacer, ¿verdad? Desde elegir mejores servidores públicos que apoyen la proliferación de fondos para la ciencia, ¿verdad? Sí, para, especialmente en Puerto Rico, sí, sí, para que Puerto Rico, en gran parte, para que Puerto Rico eche para adelante, debería invertirle muchísimo a la ciencia y tecnología. Y en lugar de estar quitando fondos de instituciones, Ujú. ¿verdad? Que promueven la enseñanza de ciencia y tecnología. Y también yo creo que eso en parte evitaría fugas de cerebro, evitaría un montón de problemas que afectan a la isla, y, igual en muchos otros sitios, ¿verdad? Porque muchas eh, instituciones científicas que dependen de fondos públicos están a merced de los líderes que estén en el momento, ¿verdad? Así También que hay muchos de formas ellos de no hacer entienden donaciones nada a... de la ciencia. Exacto, sí, sí. También existen formas de hacer donaciones a diferentes instituciones que existen y que se están desarrollando actualmente.
con un grupo dedicado de empresarios y otros colegas en Puerto Rico estamos tratando de establecer o comenzando a establecer un museo de historia natural en Aguadilla. Entonces, pues, ya, en algún momento verán que hay una página y habrá opciones para que las personas hagan donaciones, ¿verdad? Para promover la ciencia eh, y este tipo de ciencia en Puerto Rico y el desarrollo de colecciones científicas y programas científicos conjunto con universidades y lugares donde la gente pueda visitar y físicamente ver algunos fósiles, ejemplares en exhibición que no sí, que es algo que no, pues no existe en Puerto Rico, ¿verdad? No hay un museo que podamos decir, un museo de historia natural eh, que, ¿verdad? Donde los otros puertorriqueños o gente que esté visitando pueda aprender sobre la flora y fauna tan diversa que tenemos en la isla, ¿verdad? Porque Ajá, Puerto ajá. Rico es parte de un eh, de un hotspot de especies, ¿verdad? Es una zona con alta diversidad de especies, lo es hoy, lo ha sido a través de los millones de años que ha existido como isla, ¿verdad? Igual que las otras partes del Caribe. Sin un lugar donde aprender de eso, pues, ¿qué te queda? Lo que hay en los libros de texto en las escuelas, que usualmente son cosas que no son de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces te hablan museo de historia natural y piensas en los animales eh, Piensa en que dinosaurio todo el tenían. mundo. ¿Ah? Todo el mundo piensa en dinosaurio. Piensan en dinosaurios, piensan que en Puerto Rico no hay nada, pero hay una cantidad increíble de especies endémicas que existen y que han existido a lo largo de la historia de la isla, o si no, o piensan que en Puerto Rico no hay nada y piensan, no, en África hay otros, no, en Caribe, Puerto Rico y el Caribe hay una diversidad interesantísima, quizás no exista el tipo de megafauna que existe obviamente en los continentes porque estamos en islas, entonces, Ah, es bien pues, pequeño. o sea, la megafauna de Puerto Rico eran los roedores gigantes, perezosos terrestres que había, y los reptiles más grandes que hay, y las aves. Esa es la megafauna. Eso es lo que tenemos, pero es por el contexto geográfico, el contexto de isla aislada, ¿verdad? De los continentes, lejos de los continentes, es lo que tenemos. Y no porque sean más pequeños, no porque no tengamos elefantes endémicos, no quiere decir que nuestra biodiversidad no sea interesante. Oye, pero también esa es la fauna terrestre, porque marina, nosotros somos la meca, papá, la meca, Sí, que no se te equivoque. sí, no, Marino otra cosa, otra cosa. Mano, Jorge, como siempre, sí, yo siempre la paso también. Yo no sé tú, no me importa, porque yo la paso brutal. Y porque Igual, odio hacerle igual. esa pregunta a la gente, piensa esa pregunta bien pendeja, ¿la pasaste bien? La gente no va a decir que no, si la pasó mal. Yo la paso bien, eso es lo que me importa. No, fue muy divertido hablar contigo, Mano, como siempre, siempre. siempre. Siempre, de verdad que sí. Qué bueno que la pregunta que más me importaba la contestaste, de que, ajá, hace unos 3.500 años atrás había un pasadizo que podíamos pasar del Caribe al Pacífico y hace alrededor de 7.000 años, ¿cómo es 7 millones? 3,5 millones. Millones, 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 papá, millones, millones. millones. Hace 3,5 millones había un pasadizo y hace más de 7 millones ya estos muchachitos estaban por ahí cocoteando. Así que eso es bien importante entenderlo. Ves que todo tiene contestación. La ciencia es tan bella, ¿verdad? Siempre hay contestación. Siempre. Seguro. Siempre, y si no aparece ahora, aparecerá en algún momento en el futuro. No hay que desesperarse. Siempre hay una explicación para todo y siempre hay que hacer esas explicaciones basándose, ¿verdad?, en los datos que se tengan al Nada, momento. claro que sí.
Claro que sí. Mucha gente a veces dice, wow, que la ciencia se equivoca. No, la ciencia no se equivoca ni miente. La ciencia da la opinión de acuerdo a la información que hay en el momento. Cuando se trae nueva opinión, pues nosotros somos tan humildes suficientes para decir, Exacto. hay nueva información, ahora esto es lo que se entiende. Eso es lo importante, la honestidad, papá. Sí. Ups, nos equivocamos, pero ahora sabemos más. Sí, Ya. sí. La próxima vez no te corto el pie, sabía que te lo podía coser. Anyway, esto se fue como dark de momento. Sí, no. Jorge, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir tu página? Pueden leer sobre algunos de los artículos que publico en Caribbean Parabiology Blogspot. También me pueden conseguir en Twitter o Facebook, ¿verdad? Por mi nombre de pila. Eh, y pueden buscar mi nombre y pueden también encontrar la información ¿verdad? De mi institución, el Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles. Y aquí a la orden siempre. Nice, nice. Coño, yo tengo que darme la vuelta. Me lo has dicho como 10,000 veces y voy a llegar un día de sorpresa y te voy a tocar y tú estás de vacaciones ahí en Panamá. Es para mala suerte. Coño, Sí, sí, hay que coordinarlo bien, hay que sí, coordinarlo sí, bien. sí, sí. Corillo. Para todo, es que bello. Es que hablar de ciencia es tan bonito. Ver, aquí están mis preguntas. No se ven, pero ni aquí están mis preguntas. Pero toqué como 5 de las preguntas porque la conversación siempre se va mucho mejor de lo que mis preguntas funcionan. Pero Corillo, nada, a mí me pueden conseguir en todas las Exacto. redes sociales como Curiosidad Científica Podcast. Pueden conseguir mis libros en Amazon. Vayan a Amazon y busquen a Agustín Valenzuela Alvarado. Y mi último libro, La Exploradora Draco, ciencia ficción, que es la segunda parte de La Exploradora Titán. Para que vean mucho a muerte, matanza, alien, guerra, acción, sexo, ahí hay de todo. Y para los que no tienen tanto tiempo de leer libros completos, está mi libro de historias cortas para sentarse en el inodoro, que son historias de ciencia ficción, horror, terror, suspenso, cosas maravillosas. Y para que podamos hablar más de ciencia, busquen ahí Curiosidad Científica del Universo en arroz con habichuela para que entiendan las cosas como Jorge Vélez las explica, sencillito. Mano, gracias Jorge nuevamente. Vamos a decirle adiós a estos muchachos. Se me cuidan. Bye.